Buenas tardes, queridos asistentes a esta conferencia. Tengo amigos por acá y conocer algo que incluso ya ellos conocen y avanzar. Estamos en momentos de COVID, en momentos de pandemia y la ciencia tiene que expresarse. Vamos a dar por empezada la conferencia. Tiene que ver con una investigación que ya tiene muchos años y voy a expresarles a ustedes hoy lo último que se investigó de este trabajo. Voy a compartirles la presentación. Tiene como título El espacio sagrado y el hábitat subjetivo, pero más adelante vamos a entender que su nombre es mucho más complejo. Soy profesor de la Universidad del Atlántico, soy arquitecto con maestría y un doctorado en arquitectura. Mayor información de esto lo pueden encontrar en la página web que está aquí al lado derecho, abajo, Hábitat Cósmico, wixsite.com/inicio. Esta conferencia, la verdad, la hago muy poco, porque me gusta, lo que me conocen, hace muchos años que estoy investigando, me doy unas pausas, que son las pausas propias de la ciencia, y cuando tiene que expresarse están los resultados de investigación, en libros, en artículos, en videos, etc. Incluso los tengo, pero estamos en una coyuntura especial del confinamiento. Y eso de quédate en casa, yo creo que es como darle una orden a un niño que está en crecimiento y decirle que se porte bien, donde el progenitor no le está diciendo o no le está dando los elementos suficientes para que ese niño pues esté tranquilo. Quiero aprovechar la oportunidad que estamos viviendo de este COVID para eso. Quédate en casa es un título bastante fuerte. Ese título puede ser Sánate en casa, puede ser Diviértete en casa, Vive en casa, Disfruta la vida, no sé, muchas otras formas. Aquí con esta conferencia quiero expresar un poco esa nueva visión de comunicación, ser más pertinentes en estos tiempos. En arquitectura, los arquitectos estamos hablando muy poco sobre el tema de la salud. Esta es una conferencia que tiene que ver mucho con eso. Entonces, a ese quédate en casa le llamaría Sánate en casa. Y lo van a comprender a medida que esta conferencia avanza. El principio fue hace muchos años, algunos acá me conocen ya desde los años 90, pues yo tuve siempre la idea de la investigación. Y en este caso de la arquitectura desde que comencé a estudiar. Esa idea en esa época era una idea de encontrar muchas respuestas a través del espacio con un enfoque ontológico desde el ser. Pero esa idea fue tomando fuerza y en esa época hablaba de Gastón Bachelard en la fenomenología de su texto que habla la poética del espacio. Y aquí voy a hablar de textos fundamentales que me han ayudado a lo largo de este trabajo. Posterior, ya muchos años después, tomé a Martin Heidegger. Ambos teóricos explican el hábitat desde la filosofía, uno más fenomenológico y el otro más epistemológico, pero con una fuerza para estos tiempos. Es decir, si nosotros no le damos un valor a Tom Bachelard y a Martin Heidegger en estos tiempos de confinamiento, en arquitectura estamos lejos de hacer una nueva arquitectura. Se lo digo por la investigación que estoy haciendo. Yo en esa época la idea la concentraba en unas palabras claves. Le llamaba el hombre y el espacio es uno solo. Así empezó, hace muchos años. Hoy le llamo el ser y habitar es uno solo. Como toda investigación va madurando las ideas, porque esto es cíclico. Se vuelve al principio y se regresa al presente. En esa época yo decía que el Homo sapiens en la caverna, ese superhombre, ese Homo sapiens que hoy pretende, el que quiere cambiar a través de la voluntad, a través de superar la tragedia humana, no tanto el superhombre que fue mal interpretado y nada de estas cosas, sino ese hombre nuevo que en la arquitectura está en deuda.
que debe transversalizar todas las disciplinas. Además de estar en deuda, estaba en esa época una idea que ese Homo sapiens tenía que ser también un hombre espiritual, un Homo spiritus. Ese Homo spiritus estaba muy desde el contexto antropológico, pero poco a poco fui entendiendo que también tiene un componente arquitectónico. Y se lo voy a explicar más adelante. Pues este trabajo de grado se conoce en esa época, pues muchos conocen un trabajo que hice de performance para presentar mi trabajo de pregrado, que fue un Batman, pero la verdad ese Batman también quería ser Superman. Él estaba buscando dentro de su interior, pues, de la caverna, buscando respuestas al espacio arquitectónico. En esa época presenté una manifestación artística contemporánea, representar ese Homo spiritus, espiritual, que estaba viviendo la oscuridad, que necesita la luz, y aquí el mito de la caverna de Platón, que necesitaba transformarse. Claro, era el autor, pero también es el que vive la vivienda. Esa representación alegórica a través de las artes, pues es lo que se conoce de este trabajo, pero el trabajo en sí es más profundo. La gente pues muy poco pregunta, los que preguntan lo preguntan y que entienden. Hoy tenemos la oportunidad de conocerlo. El Homo sapiens y el Homo spiritus. Pues en esa época fue un texto que escribí, documento que entregué, una maqueta, unos planos con esta idea. El acercamiento, ¿cuál fue? El mito de la caverna de Platón. Ese hombre que a través de dudas, preguntas, del teatro de la vida, de no comprender muchas cosas, en esa oscuridad quiere encontrar la luz. Pero resulta que esa luz de ese hombre de la caverna, que es un relato, una narración que hace Platón allí, tiene una profundidad no solamente como pensamiento, sino también en la arquitectura. Ese mito de la caverna, pues no solamente es pensamiento. El hombre, se sabe la historia de la arquitectura, el hombre, el primer proceso de habitabilidad se dio en la caverna. Pues no estoy hablando de nada nuevo. Ese hombre que habita en la caverna, en el Paleolítico, pasa a vivir posterior, según la historia, del Paleolítico al Neolítico, a desarrollar la arquitectura de adobe. Hay vestigios arqueológicos de ese hombre del Neolítico que pasó de la caverna a la vivienda culturalmente hablando. Ese trabajo yo comencé a hacerlo en el año 92 con una investigación monográfica, datos por acá, datos por allá. Porque bueno, todos saben, para esa época la Universidad del Atlántico, como muchas universidades en Colombia, en la Facultad de Arquitectura la investigación era pobre y casi nula. Ya en el 94 presento un trabajo de grado donde ya había hecho unas visitas en la vivienda Huihuas de la Sierra Nevada de Santa Marta, por el lado de Huachaca, vía a La Guajira, troncal del Caribe. En esa oportunidad me entero de primera con los mamos de que el niño que se va a formar de mamo, que va a ser la autoridad espiritual de la comunidad, vive muchos años dentro de la caverna. Cuando él me dice eso, yo digo, comencé a encontrar un sentido a la idea que tenía. Ojo, a la idea. No estoy hablando de proyecto de investigación, era una idea. Y comienzo a entender que la vivienda sí tenía un componente cósmico. La vivienda, no solamente indígena, la vivienda a través de la historia de la humanidad, ha tenido una relación con el cosmos. Por eso yo le dije, empezando la conferencia, que el título de esta conferencia era corta. No se llama el espacio sagrado y el hábito humano. Verdaderamente la conferencia debe llamarse la casa cósmica, pero producto de un toque académico se le colocó espacio sagrado y hábitat humano. Pero el nombre real es casa cósmica y más adelante lo van a entender. Ese hombre desarrollaba una habitabilidad a partir del espacio sagrado. Es decir, desde la caverna, desde la casa de adobe, y de lo que fue posterior la vivienda ancestral del mundo. La vivienda ancestral del mundo, que es la iglú, el tipi, la maloca, la anguma,
la Nunhue, el Vastu Shastra de la India y Sukiya de Japón. Todo lo que es ancestral en vivienda tiene que ver con el cosmos. Pues aquí no estoy hablando de nada nuevo. Es decir, cuando comencé a encontrar que la idea de investigación, la idea que yo tenía en esa época, en 1994, tenía una relación tanto con la historia, con una realidad que había visto en la Sierra Nevada, me puse en serio a terminar ese trabajo de grado, que se llamó Hacia un imbricado espacio con el universo, la Casa Cósmica. Ese fue el nombre, que posterior fue Premio Nacional de Arquitectura. Entonces retomo a Gastón Bachelard y a Heidegger con más fuerza, con una fuerza impresionante. Porque claro, había encontrado una evidencia, tanto que piden en arquitectura, la evidencia, lo práctico, el objeto arquitectónico, lo había encontrado. De esa fecha soy amigo de las comunidades ancestrales de la Sierra Nevada por el cariño que le tengo a su trabajo de tantos siglos, años, milenios, y por todo lo que han aportado a la investigación desde esa época. Entonces ya comienzo a hablar de Bachelard cuando Bachelard dice, la casa nuestro rincón del mundo. Esa frase nada más. Y Heidegger, cuando habla del cuaternario, cuando habla de la tierra, el cielo, los seres divinos y los mortales, habla de 4 fases para entender el todo del habitar. La tierra y el cielo tiene que ver mucho con el cosmos. ¿Y los seres divinos de dónde? Cosmogonía. Es decir, estos dos autores, pues ya yo tenía las bases epistemológicas para una investigación de largo aliento, con diferencias y similitudes, porque pues hay diferencias en los autores, pero grandes similitudes en el trabajo que estoy haciendo. Y ya comienzo a hablar de la cosmicidad de la arquitectura. Cosmicidad. Pensar cósmicamente la arquitectura. Hay unos autores como Norben Schulz, 1975, como Otto Greinsfried Bullock, en el 69. Uno, el primero un matemático y el otro de ciencias humanas, comenzaron a enriquecerme esa cosmosidad. Yo lo que presenté como trabajo de grado, de pregrado en esa época, fue una idea plasmada en una maqueta y unos planos. ¿Dónde empieza todo esto? En esa época yo decía, pues hablaba de la ancestralidad, hablaba de la racionalidad. Hoy quiero hablar más de la subjetividad y de la objetividad como necesidades para desarrollar una habitabilidad. Esas necesidades las tenemos todos en nuestras casas. Vamos a tomar el ejemplo de la vivienda, porque no quiero irme a otros aspectos porque no daría para la conferencia. La subjetividad en el hábitat es lo que usan todos los pueblos ancestrales del mundo, lo que usan los campesinos cuando colocan, entre comillas, artilugios, para sentirse en ese mundo imaginario seguros de su propio espacio. Ellos le llaman ánima, le llaman malas energías, le llaman mal de ojo, le llaman simplemente buena suerte. Esa subjetividad está más sistematizada en pueblos ancestrales como el Nunhue en los Kogis, el templo ceremonial Unguma en los Wiwas. Esa subjetividad en la arquitectura contemporánea literalmente desapareció cuando empezó la era industrial. Esa era industrial del siglo XIX-XX es la que estamos viviendo hoy. Ciudades que emulan Chicago con toda su parte buena, pero emulan la racionalidad incluso rusa. Fue lo que vivimos el siglo pasado, que rechazaban esa subjetividad porque pues estábamos en otros tiempos. Llegó el siglo XIX y ahí comienza a acabarse la historia. Gradualmente, pero abrupta. Es un siglo y más que estamos viviendo las consecuencias. Que una pandemia nos llame a vivir en una vivienda de 60 metros cuadrados, porque la racionalidad lo llevó así al extremo, solamente de manera espacial. No es correcto. Cuando
hay otros tipos de necesidades para cumplir la habitabilidad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa subjetividad comienza a mermarse versus la objetividad. Como les dije, anteriormente yo le llamaba ancestralidad y racionalidad. Hoy le llamo subjetividad y objetividad. ¿Qué pasa? Está separado. La persona, el habitante y los lugares y lo habitado está separado. No tenemos una identificación con nuestra vivienda, con nuestros espacios de trabajo, con los espacios de la escuela, con los espacios de la vida cotidiana. Un pequeño ejemplo en el número 1 acá arriba, pues observen acá arriba, el número 1. Es una alcoba común y corriente. Y el 2, una alcoba hecha con subjetividades, que es un trabajo que yo hago con los estudiantes. En una subjetividad de la habitabilidad, un espacio no puede tener normas estrictas de 3x5, de 4x3. Ahora ustedes dirán, pero si es que es lo que hay y es lo que da plata, pero si la gente está comprando sobre planos. Yo eso lo vi en Bogotá. La gente está pidiendo cosas nuevas. La gente está diciendo, ya, estoy aburrido de 3 casas que tengo y todas son iguales. No se tuvo y no se tiene en cuenta la subjetividad porque hay una separación de las personas y los lugares, es decir, el habitante y lo habitado, tiene una ruptura. Y esa necesidad está enriquecida con un trabajo que yo vengo haciendo desde hace ya muchos años, es este cuadro, pues no lo tienen que entender ahora. Yo hablo de instancias humanas donde se tiene que tener en cuenta lo físico, lo emocional, lo mental en el ser humano. Se tiene que tener en cuenta el efecto magnético del cuerpo, lo radiónico y lo perceptivo sensitivo. Eso nada más, pues en lo humano. Se tiene que tener en cuenta el cuerpo, el concepto del alma, el concepto del espíritu, el contexto de lo visual, lo cinético y lo intuitivo racional. Pues esto apenas, pues es una necesidad humana teniendo en cuenta las subjetividades. Y nada de esto se aplica en la arquitectura contemporánea. No lo hay. Hay cositas pequeñas. Sí, bioclima, biogénesis, biomimesis, biohábitat. Al final, todos se reúnen en los conceptos de bioarquitectura. Pero están lejos de cumplirse. Ninguna de estas necesidades humanas hoy se cumplen en la arquitectura. Y pasamos a esto. Las necesidades espaciales. El efecto invernadero, el chimenea, el venturi, que es el bioclima. Eso es lo normalín. El hármico, el telúrico, el iónico. Los sonidos, el color, el agua dentro de la vivienda. Los solsticios, los equinoccios, las fases lunares. Todas estas instancias humanas y espaciales las recogí a través de todas las manifestaciones subjetivas de la arquitectura, desde la caverna hasta el siglo XIX, que llegó el liberalismo económico, la era industrial, y se armó pues la buena, porque esta gente vino con todo, a borrar la relación hombre-espacio, y además la arquitectura que empezó muy romántica, pues a través de la estética, y después pasó a la técnica, y se entró tanto en la técnica, la estética ya se tiene a un lado. Por ahí a los concursos. Este cuadro no lo tienen que entender inmediatamente. Yo le voy a dar al final una página web para que lo vean con detenimiento, con cuidadito, y me hagan todas las preguntas con un teléfono de WhatsApp para que me pregunten lo que ustedes quieran, porque esto es complejo. Y ustedes dirán, sí, yo hago bioclima y entonces ya yo tengo, la gente es feliz. No es feliz. La arquitectura bioclimática es un componente de lo que se necesita hoy en la arquitectura. Una arquitectura contemporánea, pues, trascendente. Pues ya le dije, la mente, ¿cuántos no están estresados? Y el espacio no le está generando los elementos suficientes para superar ese estrés. Y la bicicleta, es que la bicicleta no tiene que ver con el espacio. Es un artificio que está en el espacio. Más adelante le voy a explicar cómo funciona esto. La causa, la ruptura de las cualidades de la morada en el hombre y la imagen poética en el hábitat. Esa es la ruptura. Ese es el primer amor desde la caverna que se rompió en nosotros. Está reventado
ni siquiera en 2 pedazos, en millones de pedazos. Lo que le voy a explicar a ustedes más adelante que tienen que hacer para mejorar y crear un espacio que vibre en morada y en imagen poética, que vibre desde la caverna, desde lo subjetivo. Ya la racionalidad ya cumplió. ¿Ya qué más le van a pedir? Ya todo lo dio. Y va a dar más, el desastre total. Todo indica que esta crisis tiene que tener unos elementos nuevos de transformación. Bueno, seguimos. Pues esa ruptura está porque no se ha unido lo subjetivo con lo objetivo, es decir, el pensamiento ancestral del hábitat con el pensamiento racional del hábitat. Hay un divorcio. Yo no estoy diciendo en esta conferencia que se tiene que acabar la vivienda de interés social. Ojo con eso. No estoy diciendo pues, porque me dicen así. Nada de eso. Estoy hablando de unir estas dos partes. El problema es una inconsciencia del hábitat. Hay una inconsciencia del habitante, de la persona y lo habitado, de los lugares. Existe una vulnerabilidad de orden afectivo y onírico que incide en la unidad habitacional. Un orden afectivo y onírico. La vivienda ya no es nuestro primer amor. Esa vivienda que nuestros padres con todo el amor compraron y ya no quieren estar en ella o no se sienten. Y ustedes dirán, ay, porque el COVID, nada, ya antes de. Yo tengo un trabajo de 24 años. Y yo hablaba de espacios de muerte en esa época. Claro, causaba terror y los arquitectos que pues poco investigan. Y uno a veces no se gana amigos con ellos, sino enemigos cuando investiga. Pues no les pareció. Pues muchos saben que el trabajo de pregrado no fue aceptado y todo lo que ustedes saben. Ese problema del afecto de las personas y lo onírico en el hábitat lo tienen los pueblos ancestrales. Pues aquí un trabajo que yo hice pues ya hace 2 años, de trabajo de grado, de pregrado, donde los pueblos ancestrales tienen claro que el espacio es un espacio que tiene una relación más allá de la tierra. Y en el caso de los Kogi, hablan de 9 mundos, en sus palabras. 4 mundos arriba, 1 en la tierra y 4 mundos abajo. Se interconectan con la tierra. Todos. El cielo y el subsuelo se conectan con la tierra. Y se abre y vienen conectados, se abre desde el norte, sur, este y oeste. Y hablan de la madre tierra, y hablan de una cantidad de elementos afectivos para ellos, en donde si tú tratas con cariño a la tierra te devuelve amor. Eso es hermoso. Y lo perdimos nosotros en la arquitectura contemporánea. Hablar de amor, de un espacio que te genera afecto. Eso es de las ciencias humanas, porque la arquitectura uno no sabe dónde se ubica, ¿no? Y de todo un poquito, como dicen los profesores nuestros. Y sí, y es ciencia, y es técnica, y es arte. Pero si nos metemos por la ciencia, estamos lejos de la ciencia. Porque la ciencia hace mucho tiempo está hablando del afecto, está hablando del amor, está hablando de muchos de estos aspectos. Los pueblos ancestrales la tenían clara. Esto es un ejemplo. Aquí estoy con uno de los líderes de Kogi de la comunidad Duanamake el año pasado. Hice un estudio de caso sobre este trabajo que estoy haciendo con 2 trabajos de grado. Uno sobre los Kogi y uno sobre un manual de hábitat sagrado. Y lo metí, pues en parte de este estudio de caso dentro del trabajo de doctorado que terminé hace 2 años. Los pueblos que manejan la subjetividad del hábitat hablan, el hábitat es una espiral que tiene varios accesos en cualquiera de los mundos, de los que están arriba y de los que están abajo. Esa visión holística, integradora, va dirigido a un solo camino, la transformación del espacio. Y ahí el espacio se convierte automáticamente sagrado y el hábitat más humano. Entonces tenemos pues una deuda con estos pueblos ancestrales que recuperaron todas estas tradiciones. Y no solamente los pueblos de la Sierra Nevada, la mayoría de los pueblos del mundo hablan de la espiral de la evolución, del espacio, de la vida cotidiana, y le ponen nombres. Es esta que está aquí a la izquierda, la espiral.
Y a nosotros en arquitectura nos enseñaron que todo era como un organigrama. La sala en el primer sitio, el comedor delante, la cocina al lado, el estudio en el medio más o menos, las alcobas posteriormente en amarillo, todo lo que ustedes ven aquí, labores y el patio al final. Y el acceso es uno solo. Pues en ese orden se tienen que hacer las cosas. Pues no era para que se fueran tanto al extremo. Los organigramas incluso son estrategias empresariales. Hasta eso nos montaron en la arquitectura, en estrategias de empresas. Claro, pues estamos hablando del capitalismo que se estaba forjando con la era industrial. La libre economía, pues, de Lewis, del siglo XVIII y XIX. Pues todo eso fue la realidad que vivimos nosotros. Desde esa época hasta ahora. Entonces continuamos. Miren esto. Imagínense la diferencia. ¿Cómo nos separaron a nosotros en las escuelas de arquitectura de lo subjetivo y de lo ancestral? De una forma radical. Nos pusieron a ver para otro lado. Pues yo tengo una propuesta, yo le llamo habitagrama a ese organigrama, que es el primer taller de 12 talleres que desarrollo, pues hace mucho tiempo. Lo mejoré con el manual de hábitat cósmico que está en manuscrito, pues si alguno de acá conoce de algún editor le interese, con mucho gusto me puedo sentar con él, porque el libro ya está listo. Y este es el primer taller que yo hago con los estudiantes míos del sexto semestre, noveno y décimo, a través de las subjetividades de la persona y el espacio que ha vivido. Comienzo a construir un lenguaje a través de una forma poética, narrativa, como estudio de caso. Voy llegando a elementos que generan conflicto de espacio y de habitabilidad, para llegar posterior a ese espacio sagrado y a ese hábitat más humano que necesitamos, y posterior a la casa cósmica. Este primer taller se cruzan los puntos con los ojos cerrados, ellos colocan el punto 1, punto 2, punto 3, van evocando espacios. El primer punto es Plaza Mujer, el segundo punto es Casa Papá, el tercer punto es Cocina Mamá, y así sucesivamente. Y posteriormente ellos van diciendo si tuvieron un conflicto o no en esos espacios, y vamos construyendo unos elementos de criterio arquitectónico donde rompemos el organigrama, a pensar en espiral el hábitat y el espacio, para entrar en esos dos cuadros que yo les presenté al principio. En esos dos cuadros están los 12 talleres que yo hago en el manual de hábitat cósmico, que ya tengo terminado. Están invitados, pues, en el momento que ya lo publique, a que lo adquieran. Cuando ya yo tenía todo ese trabajo, fue cuando me puse a investigar a un nivel de segundo y tercer ciclo. Segundo, maestría, y tercer ciclo, doctorado. Cuando tuve ya todo eso anterior que le acabo de explicar. Es decir, esto es un mensaje para los investigadores, porque a veces queremos investigar, pues ya cosas pues de cero está bien, pero ojalá que sean también con procesos para teoría y praxis, y en arquitectura mucho más. Continuamos. Esa investigación de segundo ciclo ya la había hecho con una maestría en España, y comencé a hacerla en España hace un par de años con un doctorado. Lo dejé, pues no lo terminé como tesis, y lo vine a terminar ahorita en la Universidad de Zulia hace un año y medio. Pues es lo mismo que estoy haciendo hace ya casi 10 años. La investigación, pues el análisis de los resultados arroja esto: que sí existe algo sagrado del hombre y existe un hábitat que debe ser más humano. ¿Pero por qué no lo vemos? Porque tenemos una nueva esclavitud socioespacial dentro de ese espacio y hábitat que estamos permanentemente relacionados. Estoy hablando a nivel vivienda, a nivel de laboral, a nivel de escuela, a nivel de lo urbano, porque lo que yo estoy hablando no solamente es la vivienda. Como objeto de estudio trabajé la vivienda. Además, la vivienda no puede dejar de ver lo urbano, porque están relacionados. Entonces, en el siglo XXI aparecen los nuevos esclavos. Y esta vez, a Michel Foucault, que habla muy bien de esos espacios psiquiátricos. Esta vez del hombre relacionado con el hábitat. Somos testigos de una situación carcelaria del hábitat. Y somos víctimas del hábitat que hemos desarrollado. Nosotros, esta sociedad, y los arquitectos tenemos la necesidad de generar un aporte
a esa situación que se está creando en el mundo de la arquitectura y del urbanismo. Esa esclavitud, miren desde dónde viene. Viene desde la caverna. Este cuadro que está aquí, que es una adaptación de Dansereau, Rapaport, Schönauer. Doy autores, no me gusta dar autores en conferencia, pero yo sé que hay muchos estudiantes aquí, igual hay investigadores para que tengan referentes. Hay un arquitecto colombiano apellido Pianeta, profesor de la Universidad Nacional, que hizo un cuadro fascinante. Cuando yo vi este cuadro me pareció estupendo. Y él toma a estos autores y explica cómo desde la caverna, cuando el hombre era un recolector, había una revolución instrumental de la habitabilidad. Cuando pasó al pastoreo, aquí en el lado derecho, por favor, del cuadro, pasó a la parte doméstica, después la agricultura. Todas esas revoluciones se fueron dando y la agricultura rompe con la industrial. Y de la industrial hasta hoy han pasado 4 revoluciones hasta llegar a la revolución cósmica de la habitabilidad. Y ninguna de esas se aplican hoy. Se aplica en la industrial con todos los perjuicios que genera la vivienda de interés prioritario, la vivienda de interés social, la vivienda social del mundo. Y es un tema político, obvio. Pero lo que se está haciendo incluso como solución es otro problema. Entonces, ¿qué se está hablando hoy? De una revolución espacial que debe aplicarse en los grandes conglomerados de las ciudades, del urbanismo. Ahí está la ciudad fractal, es un ejemplo. La ciudad fractal es un ejemplo. ¿Qué quiere decir la ciudad fractal? Que son teorías que se están dando a través de las matemáticas, en donde la ciudad tiene que crear tramos cortos, donde debe concentrarse en esos tramos cortos conglomerados urbanos, descentralizar la ciudad, con fórmulas matemáticas. Eso está en la revolución espacial, imagínense. Después viene la cibernética, esa revolución cibernética que es pues toda la domótica. La puerta se abre, la puerta se cierra, que el aire acondicionado está regulado por la automatización. Y hoy estos autores hablan de una revolución cósmica de la habitabilidad, donde la sociedad tiene que tener y ver, sentir, pues ponerse en contacto con un escape de esta gravedad. Porque hay una alteración de la biosfera. Eso lo está haciendo muy bien la NASA cuando está pensando urbanizar en la Luna y hacer en Marte. Pero eso no es un tema tampoco que nosotros no vamos a ir allá, porque lo llevan a ese extremo. No, es aquí en la Tierra aprovechar toda la cosmología, la cosmogonía de la habitabilidad y del espacio para vivir en armonía con la naturaleza. Y no lo hacían los pueblos ancestrales solamente, señores, lo hacían muchos pueblos, los campesinos lo hacen a nivel, pues uno lo hará a un nivel pequeño, otro medio, otro alto. ¿Qué se busca con esa revolución cósmica? Una unificación entrópica. Es decir, esa unificación entrópica, ¿qué significa? Que la entropía llegue a un equilibrio dentro de la habitabilidad y de los espacios. Eso es lo que busca la revolución cósmica. Y de eso no hay praxis en la arquitectura. Hay aproximaciones. Pero estamos lejos todavía. Hay mucho de cibernética, hay temas espaciales que se está dando. Le llaman entonces la contemporaneidad del urbanismo. Pero tenemos que llegar. Esta propuesta de investigación aplicada de unificación entrópica apunta a esa revolución cósmica. Necesitamos una regeneración de la bioarquitectura. Entiéndase bioarquitectura hoy. Bioclima, biogénesis, biomimesis, biohábitat. La bioarquitectura hoy, para saltar a lo cósmico, tiene que referirse a lo que la investigación me arrojó, a una antropobiometría y a una tectobiometría de la habitabilidad y de los espacios. Y hoy todavía se habla de antropometría. No está la palabra bio. La misma bioarquitectura se contradice. Y no hay una dinámica biosistemática del hombre y el hábitat.
No existe. Está separado, hay ciertos intentos, hay aproximaciones fantásticos, pero desde la estética y desde la técnica hay que darle un rigor científico. Los arquitectos estamos invitados a ser unos científicos si queremos llegar a una revolución cósmica de la habitabilidad y del espacio. Y yo hablo de esa regeneración, también hablo de la geometría y de la entropía que tienen que unirse, la proporción áurea y la propiedad entrópica. Si no, estamos lejos de una revolución cósmica. Esa regeneración de la bioarquitectura, pues yo tengo una teoría pues, donde estoy hablando de la holonomia en arquitectura. Esa holonomia es una matriz biofísica que planteo de hombre hábitat, en el cual te planteo que desde la arquitectura se puede hablar de una ley de totalidad, como se está hablando en la física y en la filosofía. Entonces ustedes observan acá, A es el tiempo en esta curva, el tiempo que de este C, que es el hombre que le está dando la vuelta a todo el espacio, con un dinamizador acá que puede ser una mesa de comedor, puede ser un objeto pues, de arte, no sé, cualquier objeto. Con estas tres variables planteo una holonomia y además esa holonomia de la arquitectura tiene que estar apuntándole a un sistema holístico. Y ese sistema holístico en la naturaleza que se autorregenera está en las fuentes de energía toroidal. Pues más adelante le voy a explicar cómo funciona. Es decir, en los conceptos de holonomia se activa la energía toroidal en la arquitectura. De forma pasiva va a llegar el momento, yo tengo fe como científico, que se puede lograr a un nivel más avanzado con las matemáticas aplicadas en la antropobiometría y en la tectobiometría del hombre y el hábitat. Tengo ya una fórmula matemática, aquí no se la puedo explicar porque está a nivel de artículo científico. Después que lo publique, haré una nueva conferencia donde explico matemáticamente cómo funciona esto y cómo debe ser una pared y cómo debe ser una medida exacta para que se aplique la holonomia y la energía toroidal dentro de los espacios. Inmediatamente se aplique, podemos hablar de una arquitectura cósmica pasiva. Seguimos. Existe una consignación del hombre y el tiempo como una envoltura que necesita del espacio para sentirse en totalidad. Hay una supersimetría del espacio-tiempo a partir del hombre hábitat que origina pues la regeneración de esa bioarquitectura de una forma más integral. Miren esto. Cuando la bioarquitectura cumpla, llegue a plenitud, a desarrollarse de forma vital, el hombre y el espacio va a ser uno solo. No hay otra. Somos un sistema holonómico toroidal en estrecha relación humano-espacial, que puede usarse en arquitectura para un espacio sagrado y hábitat humano. Este gráfico es eso. Este hombre, pues yo le cuento un poco. Cuando yo estaba estudiando, yo tuve lo que pues se llama hoy, dicen, experiencias sobrenaturales. Soy una persona de fe, mas no religioso. Y en oración y en meditación comencé a observar y a sentir con los ojos abiertos que los espacios tenían una relación conmigo a través de los colores, a través del olor, de los olores, a través de la luz, de las ventanas, de las puertas. Esa es la relación humano-espacial que yo me refiero en mi trabajo de. Y la fórmula matemática la apunta a eso. Cuando yo aplico esa fórmula matemática, enseguida me da la antropobiometría y la tectobiometría necesaria para hacer un diseño arquitectónico holonómico y toroidal. Miren este pequeño ejemplo que yo presenté para graduarme como arquitecto. Yo estaba hablando en esa época de la forma más empírica. Hablaba del desarrollo del lenguaje en el espacio, el gobierno de sí mismo,
la empatía, el rapport que llaman los franceses, el equilibrio de la psiquis en el espacio, la dinámica del clima, el magnetismo terrestre, la influencia de los astros, tanto de astronomía como la astrología, los arquitectos, y lo dice en el siglo XV, lo dijo Vitruvio, que el arquitecto tenía que mirar los astros para hacer arquitectura. Y cuando yo leo eso, yo digo, ¿y a dónde quedó esto? Y hablaba en esa época del efecto de la luna y el sol en el espacio. Este fue el proyecto que yo hice para graduarme, que fue Premio Nacional, y le llamé Hacia un imbricado espacio con el universo, la casa cósmica. Esas paredes ya tenían lo que hoy yo tengo con fórmula matemática, unas paredes inclinadas que al interior las personas duermen, ahí se recogen las aguas, está el closet, están muchas cosas. Y el espacio directo es un espacio totalmente abierto para que se cumpla la holonimia y la energía toroidal. Por eso se llama casa cósmica. Bueno, la energía toroidal está en el cosmos, además. Tiene que ver con la entropía. Yo hablaba en esa época de la especulación inmobiliaria, que no dignifica el afecto humano y la unidad espacial. La arquitectura es la intimidad de lo humano y espacial. Yo hablaba en esa época de saberes humanos, cosmogonía y de fuerzas espaciales, cosmología. Le coloco esto a ustedes cuando terminan un trabajo de grado, lo dejan archivado y ya no sirve para nada. Pues yo esto lo hice hace 26 años. Y estoy hablando lo mismo con un lenguaje científico más riguroso, con variantes, porque hay cosas que cambiaron. Pero es la misma esencia, la misma idea que les mostré desde un principio de la conferencia. ¿Qué hay de objetos? Porque a ustedes les encantan los objetos arquitectónicos. ¿Qué tiene de particular esta casa? En la construcción, paneles solares, techos verdes, juegos recreativos, muros dormitorios revestidos en adobe. Pues esa es una patente que yo tengo, porque tiene que tener una inclinación exacta con las medidas antropométricas y tectobiométricas. Unos muros recolectores de agua lluvia, unos calados que también están como resultado de objetos de investigación, bioclimáticos con sonido y unas huertas orgánicas. Este es lo mínimo que debe tener una vivienda de interés social que yo planteé en esa época. Lo mínimo, 90 metros cuadrados. Esto es un modelo que va tomando forma según el diseño. Es un modelo de punto de partida. Tomé todo lo que había hecho y llegué a unas conclusiones. La arquitectura necesita un camino, una postura reflexiva y práctica. En primer semestre los muchachos no están reflexionando, no están pensando la arquitectura. Estamos lejos de hacer una arquitectura por lo mínimo científica. Hay dos aspectos importantes que concluyo. Existe una urdimbre hombre-hábitat, un hábitat humano y un espacio sagrado, también lo pueden entender así. El primero, hay que precisar el reconocimiento del habitante y sus funciones como nuevo ciudadano. Y el segundo, una transformación de lo habitado en raíces conflictivas psicoespaciales. Pues en el manual tengo consignado eso. Hay una noción de hombre hábitat para la configuración prioritaria de una nueva unidad habitacional. Pues sí siento que hay unos nuevos cambios que se necesitan. Que la arquitectura en el mundo, con la crisis que ya tenía y con esto que tiene, pues ya tocó fondo. Y tenemos una oportunidad nosotros, investigadores y estudiantes, porque los que ya terminan, pues a veces hay gente de mente abierta que puede hacerlo. O que puede iniciar a hacerlo. Como está invitado toda la ciencia, la medicina, la ingeniería, las ciencias humanas. La arquitectura no se queda atrás. Trabajar más en equipo con las otras disciplinas. Miren esto. La noción de hombre hábitat es necesaria. Comenzar a hablar de esa noción. Se tiene que hacer construcción de teorías fundadas en el hombre hábitat. Esta es una de interconectadas con los componentes geométricos entrópicos, pues a través de una supersimetría biofísica de la arquitectura. Y existe. Yo tengo todo el marco teórico de eso. De arquitectos, de matemáticos y de físicos. El estudio de estas teorías inicia
Esto es un aporte teórico olímpico a partir de la arquitectura. Ya vamos terminando. Y hago unas recomendaciones. Pues son muchas conclusiones, pero estas son las más fundamentales que les expliqué. Pero hay unas recomendaciones claves para los programas de arquitectura. Lo digo porque soy profesor y docente de muchos años. Trabajé en un centro de investigación durante casi 10 años. Y no se presentaban trabajos de investigación de arquitectura. Hicimos 4 simposios en esa época en Bogotá. Y la ausencia eran los trabajos de arquitectura, de investigación en arquitectura. Te estoy hablando hasta el 2005. Y estoy seguro que eso no ha cambiado. Entonces, ¿qué hacen los arquitectos investigadores hoy? Pues capítulo de libros, que eso está bueno porque se están preparando para una investigación pues mucho mejor. Artículos de reflexión, fantástico. Pero no se meten background, no se van al fondo de las necesidades que tenemos, los compromisos que tenemos los profesionales de la arquitectura. Y estamos haciendo investigaciones rosas. Cliché, como le llaman en Estados Unidos. En Europa le llaman investigaciones panorámicas, que se centran en los temas de investigación y no en las ideas, que se centran en los pronósticos y no en los síntomas. Los programas de arquitectura tienen que considerar la teoría de los profesionales reflexivos en los primeros semestres de carrera, capacitar a los docentes en el ámbito arquitectónico reflexivo. Tienen que implementarse cursos y diplomados sobre el habitar, que habla Heidegger, que habla Bachelard y el que venga. Autores cualquiera, que hay muchos. En mi tesis doctoral creo que la van a publicar pronto. 150 bibliografías. Y tampoco hay que esperar que la universidad lo haga porque eso está lejos. Comiencen ustedes, profesores, investigadores y estudiantes. Ya para terminar, una creación de un programa de apoyo al sector inmobiliario en experiencias socioespaciales y biofísicos. El sector inmobiliario está destruyendo la ciudad. La está acabando. Vacíos de habitabilidad profundo en los seres humanos. Y no le estoy hablando que una vivienda de 200 metros cuadrados es cósmica. No lo es. Que está cumpliendo con la esencia de la revolución cósmica que plantea Danzerot, Rapaport y Schonauer. Nada, tan lejísimos. Esto es un tema de ricos y pobres. No hay un hábitat que esté dando procesos afectivos y oníricos a quien lo habita. No hay un hábitat que está generando amor, un encuentro contigo mismo. No hay un hábitat que te está sanando. Por eso esta conferencia se llama en el logo Sánate en casa. No hay una arquitectura. No existe esa arquitectura. Pues teóricamente yo estoy seguro que la tengo aquí. Y en la práctica estoy listo. Quien esté por acá, quien desee una casa, que sentarnos y analizar la ciudad desde lo fractal, que es lo mínimo. Diálogos, conversatorios. Comencemos desde ahora. Tenemos que crear líneas de investigación de tipo holísticas e integradoras del hombre y el hábitat, con el único énfasis de afianzar el sistema holonímico y toroidal en la arquitectura. Nos proponemos esto, vamos a lograr una emancipación del espacio y de la habitabilidad, que no lo hemos logrado. Ojalá pues no lo haya confundido con términos muy técnicos, científicos. Quise ser lo más práctico posible. Esta conferencia se grabó en audio y la voy a publicar en su momento. Tengo varios enlaces de conferencias que dicté en Europa, en Bogotá, que estaba hablando de lo mismo ya hace 10 años atrás, 4 años. Pues me motivé ya porque ya tengo pues un tema ético que como arquitecto tengo que aportar a esta situación de confinamiento, de manipulación que se creó, producto del liberalismo económico, del capitalismo, de la burguesía, que no generó sino ciudades en crisis. Eso es lo que estamos viviendo. Pues esta es la página web. Anoten por favor. Ahí está pues lo que dije en el link investigación. Lo que no, pues con mucho gusto yo le mando por WhatsApp audios de conferencias. Y estemos en comunicación. Pues el libro, ojalá saque ese libro lo más pronto posible. Será digital. El manual del hábitat cósmico. Muchas gracias por su atención.